En los últimos días, la agenda legislativa y del gobierno ha asumido mayor intensidad por distintos asuntos que requieren decisiones, algunas a corto plazo. Una es el voto en el exterior ante el veto del presidente que plantea sobrepasarlo o modificar la propuesta. Ello implica factores presupuestarios y de costo-beneficio a nivel político. Otro tema es la Ley de Reconciliación Nacional. Queda un mes para cumplir la prórroga de la Sala de lo Constitucional para aprobar una ley bajo los principios de justicia transicional. Pero los intereses y resistencias son evidentes. Finalmente, la solicitud de antejuicio al diputado Norman Quijano por acusaciones de supuesto fraude electoral y agrupaciones ilícitas pone en dificultad no solo al partido Arena, sino al FMLN ante videos y notas periodísticas de reuniones de sus políticos con miembros de pandillas. Sobre estos y otros temas de la vida política hablaremos esta noche con dos especialistas en asuntos electorales y de gobierno. Iniciamos 8 en punto. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto que nos acompañen en una nueva emisión de 8 en punto. Les saluda Carlos Monterrosa. Miércoles 29 de enero. Vamos a hablar un poco sobre la coyuntura política del país y la agenda del órgano ejecutivo y su relación con la Asamblea Legislativa. Y es un gusto para mí recibir en este set a Ruth Eleonora López, especialista en temas electorales, y también a Naida Acevedo Medrano, consultora en políticas públicas. Buenas noches, bienvenidas a 8 en punto. Naida, qué gusto volver a encontrarnos, bienvenida. Muchas gracias, Carlos, buenas noches. Un gusto inmenso estar acá, también compartiendo con Ruth, y a las amigas y amigos televidentes, buenas noches. Igualmente, Ruth, qué gusto, bienvenida y qué gusto que esté con nosotros siempre en Canal 33. Muchas gracias por la invitación, Carlos, gracias a la audiencia por acompañarnos esta noche y un gusto estar con Naida nuevamente. Tenemos una variedad de temas y para eso tenemos la nota introductoria. Nunca negocié con pandilleros. Nunca busqué ningún beneficio particular y menos quise alterar el resultado de la elección. El diputado alega que toda la investigación se ha centrado en una reunión que sostuvo con la Red Nacional de Pastores. En la campaña presenté una propuesta o plan de gobierno a todo ciudadano que la quiso escuchar. Me reuní con diferentes sectores de la vida nacional, campesinos, deportistas, obreros, cafetaleros. Asegura que pidió formalmente el video y se le fue negado, pero denuncia que Casa Presidencial sí pudo obtenerlo. Desde Casa Presidencial y de sus cuentas de resonancia han divulgado extractos mucho antes que las diera a conocer el juez o el fiscal. Además, dijo ser víctima del poder, haciendo referencia al presidente Nayib Bukele. Al gobernante este caso le presenta una magnífica oportunidad de ganar. Si soy absuelto, este sujeto dirá que nos unimos los mismos de siempre. Y si me condenan, que se cumplió lo que había venido diciendo. Lamentó las declaraciones del diputado Guillermo Gallegos y de sus compañeros de Arena, quienes adelantaron posición en su contra. Yo no voy a hablar mal del diputado Gallegos. Recuerden la imagen que él se ha construido. Su trayectoria dice más de lo que yo pueda hablar de él. Agregó que está dispuesto a enfrentar el proceso, convencido que no ha hecho nada apartado de la ley. Muy bien, entonces agradecemos a Jacqueline Martínez por esa nota de contexto de uno de los temas que vamos a desarrollar en el transcurso de este programa. Y en este primer segmento, la solicitud de antejuicio a Norman Quijano por el fiscal general de la República. Ruth, ¿qué implica a nivel de las correlaciones políticas en la Asamblea esta demanda de antejuicio al diputado Quijano? Definitivamente, primero creo que estamos claros de que estamos ya ante un proceso electoral. Y esto es parte precisamente del proceso electoral. Desafortunadamente estos temas terminan uniéndose, vivimos todo el tiempo en procesos electorales, ¿no? Y esto, como ya les decía, pues termina cerrando y termina abriendo ciertas llaves en el ámbito legislativo. Creo que, por supuesto, él ha sido un señalamiento que no es despreciable. Aquí hay un tema que llama la atención y es cómo fue Casa Presidencial realmente el que da a conocer la noticia antes que la Fiscalía General de la República, cuando esto es un tema que le correspondía a la Fiscalía General de la República. Y yo creo que este tipo de asuntos
vienen contaminando también la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Hemos visto una acción, por ejemplo, del diputado Gallegos, donde realmente autoproponiéndose como fiscal del caso, cuando a todas luces podría interpretarse como una acción de comunicación política, porque han habido señalamientos muy fuertes sobre él en el caso del nepotismo. Entonces, es una manera también de limpiar y de reposicionar su imagen desde otra perspectiva. Ahora, ¿qué pasa si se autoriza la formación de causa, que es lo que va a ocurrir o lo que debiera ocurrir en este caso, o no se autoriza la formación de causa? Pues definitivamente la Asamblea siempre queda comprometida, porque si no se autoriza la formación de causa, es precisamente, y por eso digo, no es despreciable esa posición que tiene el diputado Quijano, y es que, bueno, los mismos de siempre se han unido para no autorizarlo, ¿no? Y yo creo que aquí hay que tener muy en cuenta, primero, si los elementos que brinda el fiscal, al menos no son conocidos, ¿verdad? Los elementos que brinda el fiscal, o yo no los conozco, son suficientes para que la Asamblea Legislativa tenga bien, pues entonces encontrar que existe la posibilidad de una formación de causa y por tanto sea remitido a la Cámara en este caso. Y si eso ocurriese, pues entonces también internamente tenemos que recordar que el diputado Quijano ha sido de los diputados más votados por el Partido Arena. Entonces, eso también, o sea, si nosotros tenemos en cuenta ese elemento y también tenemos en cuenta la historia de los procesos electorales, como cuando surgió el caso del expresidente Francisco Flores, fue también en un momento, en una coyuntura electoral. Y esto definitivamente termina desgastando a los partidos. Ahora, hay que tener claro algo, y es que todos tenemos que sernos responsables de lo que hacemos, ¿verdad? O sea, esto es un tema de que la investigación será la que tendrá que decir, y también llama la atención sobre este asunto en que ha habido realmente un trato diferenciado, más allá de que él tiene un fuero y por tanto hay que seguir un procedimiento administrativo especial, en este caso vinculado al penal, y otro caso es el caso de el alcalde de San Salvador y de otras personas que han tenido y que hemos visto todos videos y hemos escuchado audios que realmente resulta un poco raro, ¿verdad?, la actuación de la Fiscalía, porque con unos sí y con otros no. Ya que hace esta mención, me permite dar la pauta para pedir a la producción, nos puede poner uno full pantalla de unos titulares sobre este caso, unas noticias sobre este antejuicio o la solicitud de antejuicio del diputado Quijano. Nunca negocié con pandilleros, se defiende Quijano. Esto es tomado del diario de hoy. Ese es un titular. Diputado Quijano sostiene que no se reunió ni entregó dinero a pandillas. Le presenté mis propuestas de campaña a quien las quiso escuchar. Esto lo hemos tomado de la prensa gráfica. Y tenemos un tercero que es más reciente y está vinculado con esta idea que nos mencionaba Ruth, particularmente del alcalde de San Salvador. Mason dice defenderá su inocencia con la verdad de ser procesado. Quiero pedir a producción, nos puede poner parte de las declaraciones que él brindó a través de un video y eso nos permite entonces tener la apreciación de nuestras analistas. Escuchemos ese video. He girado instrucciones a mi equipo de abogados que se presente a la Fiscalía General de la República, que investigue si hay algún proceso en cuanto a mi persona y de ser así, pues que garanticen mi presencia, mi comparecencia para ese proceso. Estoy dispuesto a presentarme a cualquier sede, sea judicial, sea fiscal. Muy bien, entonces, en función de esas declaraciones, Naida, ¿esto incentiva a las diferencias en Arena para su grupo parlamentario? Porque lo pone en una situación un poco compleja. Definitivamente, yo creo que ya salieron algunas voces dentro del Partido de Arena, incluso dentro de la bancada legislativa, diciendo que están listos y listas para hacer el proceso y desaforarlo, ¿no? Y dar el voto definitivamente. Esto ya se suma a una serie de acciones concretas que han venido como siendo parte de este comportamiento de una fracción de la bancada de Arena y que definitivamente muestra una división bastante fuerte en la fracción como tal y en el partido. Yo escuchaba hoy, de hecho, que había pasado algo con el secretario general, con Davidson. Claro. López Davidson. Entonces, evidentemente vamos a estar viendo este tipo de cosas dentro del mismo partido político. Hay una división, es obvia, es evidente. Quisiera sumar, además de esto, que está un poco a la vista, cómo funciona el sistema político y el sistema judicial de El Salvador. Y ahí es donde quisiera apelar también a la población salvadoreña para que realmente comprendamos cómo es este juego de ajedrez, ¿verdad? Yo suelo usar mucho esta figura del tablero de ajedrez porque la política de alguna forma tiene que ver con esto.
Entonces, el sistema político tiene que ver con los valores, ¿verdad? O sea, si estamos hablando que en El Salvador hay o quisiéramos avanzar hacia un régimen democrático, necesitaríamos trasladar esos valores democráticos para el funcionamiento de un sistema político a ese nivel, ¿verdad? Esto implica que actos de corrupción, esto implica que mecanismos, por ejemplo, de captación de votos con actores que no necesariamente están dentro del margen de la ley, no debería de suceder. Pero al ser parte de esos valores, ¿verdad? Y al ser parte de esa construcción de ese sistema, evidentemente hay una interrelación también, o hay todo un mecanismo de diálogo entre el sistema político, que son esos valores cimentados en la forma en la que hacemos política, y el sistema judicial, que no se ve exento también de todos estos movimientos. Me llama mucho la atención la anuencia, ¿verdad? O sea, porque aquí estamos viendo casos de corrupción tanto del FMLN como de Arena. Este en particular tiene que ver con el tema de pandillas, pero también tenemos casos específicos como el asilo del expresidente Mauricio Funes y el caso de Sigfrido Reyes también, que hay que mencionarlo, que también está en un proceso de investigación. Ambos se fueron. Me llama mucho la atención que el alcalde Quijano, el diputado Quijano y el alcalde Mason sí estén haciendo una acción abierta y concreta de responder ante la justicia. Me encantaría desde el campo de la ciencia política poder, por ejemplo, hacer un estudio detenido alrededor del funcionamiento del sistema judicial frente a este sistema político del que estamos hablando, porque son relaciones de poder. Ya que le hace la mención sobre esto, Naida, ¿qué dice de la Fiscalía General de la República? Como una instancia que es parte de la Contraloría en estas dinámicas, ¿es independencia partidaria del fiscal o una estrategia para posicionar su imagen? Tendríamos que tener los elementos probatorios como para aseverarlo, ¿verdad? Pero hay algunos elementos que son bien interesantes. Uno, todo el respaldo que tenía el fiscal general del Partido Arena. O sea, incluso lo vimos con chaleco del Partido Arena en más de alguna foto. Tenía una cercanía muy evidente también previo a su ejercicio de elección o previo a su elección. Y también ha ido moviéndose en estos mecanismos que permite el sistema político de diálogo entre un ejecutivo que asumió hace los últimos 7 meses, y entre el Partido Arena, que también ha empezado a generar este proceso de negociación con aquellas fracciones que no necesariamente dentro del Partido Arena están totalmente de acuerdo. O sea, ahí empieza también toda la cancha política. ¿Qué es lo que estamos negociando? ¿Cómo me reúno con el presidente y tomo determinadas decisiones en función de generar, por ejemplo, en este caso, casos paradigmáticos que generan un desgaste, por supuesto, a un partido, pero que también habría que escarbar un poco más para ver qué es lo que hay ahí adentro? Tengo que hacer la pausa, Ruth, pero al regresar incorporo un elemento más y luego damos la transición a otro de los temas, es cómo queda el FMLN en este escenario particularmente. Volvemos. Seguimos esta noche platicando diferentes temas de la agenda política de nuestro país con 2 analistas, Naida Acevedo y Ruth Eleonora López. Ruth, teníamos pendiente tener su lectura sobre esto, sobre el caso de la solicitud de antejuicio en la Asamblea Legislativa del diputado Quijano, pero ante las nociones que usted mencionaba en el segmento anterior, el FMLN no está exento de esto, al contrario. La pregunta ¿es el siguiente en la lista de la Fiscalía General de la República? Y esto, ¿qué consecuencias puede tener a nivel político de un proyecto partidario de izquierda? Bueno, si es el siguiente, creo que eso solo el señor fiscal lo sabe, ¿verdad? Creo que él tiene su orden de prioridades y tendrá sus criterios para establecerlo. Ahora, ¿cómo queda el FMLN en esto? Yo creería que, bueno, una vez que se han analizado los elementos que se ha presentado por la Fiscalía, porque estas cosas no funcionan de manera automática, Carlos. O sea, hay que hacer un análisis. Yo les decía en el segmento anterior, desconozco qué es lo que ha presentado la Fiscalía, pero hay que hacer un análisis de lo presentado y bueno, la Asamblea Legislativa tendrá que tomar sus decisiones, pero si llegara esto al Pleno, porque primero tiene que haber una recomendación de la Comisión para que pase al Pleno, que pudiera ser mañana mismo o pudiera ser en la siguiente plenaria, yo creería que, bueno, que al FMLN le correspondería dar los votos en todo caso. Porque primero creo que cada uno tiene que hacerse responsable. El mejor escenario, tanto para Norman Quijano como para cualquiera que resulte señalado, es precisamente enfrentar la justicia. Y algo que señalaba Naida,
que a mí me parece muy adecuado realmente en estos casos, más allá del tema de la judicialización de la política, de todos los eventos que hemos estado viendo en América Latina, porque esto no es un fenómeno solo de El Salvador, por supuesto. Sí. Más allá de este tema y de todos los manejos discursivos que hay alrededor de esto, sí creo que es señalable, ¿verdad?, de una buena manera, precisamente que ambos, en este caso, bueno, tanto Ernesto Mason, que está casualmente fuera del país, o sea, esta situación lo toma fuera del país, casualmente creo, que pues precisamente mande a sus abogados a que vayan a la fiscalía a averiguar qué es lo que hay. Y en el caso del diputado Norman Quijano, que se haga presente precisamente, que es parte del proceso y además ha dado la cara, ha dado entrevistas, ha dado una respuesta también no solo pública, sino también dentro de su partido. Entonces creería que en este caso al FMLN lo que le correspondería es, si esto llega al Pleno, pues definitivamente dar los votos. Hago la transición a otro de los temas que es importante sobre las reformas electorales y voto en el exterior. Estoy seguro que tiene mucho que decir al respecto, Ruth. Naida, ¿usted estaba a favor o en contra de las reformas que aprobó la Asamblea Legislativa para aplicar el voto en el exterior para las elecciones 2021? Para no ponerlo en blanco y negro y no ponernos en el escenario de si estoy a favor del veto del presidente o a favor de la acción específica de la Asamblea Legislativa, creo que como población salvadoreña debemos reflexionar la forma en la que hacemos política pública. A veces la inmediatez no es como el escenario más propicio para tomar decisiones que van a afectar a mediano y largo plazo y que deben de responder a un derecho en particular, en este caso, a uno tan fundamental para la democracia como es el sufragio universal, ¿verdad? En este caso sí me parece que realmente, a pesar de tener que responder, porque la Asamblea Legislativa ya había caído en el desacato, entonces al caer en esto y al tener las elecciones a la vuelta de la esquina, porque la tenemos prácticamente arriba ya de las elecciones, se ha tratado de gestar y se ha tratado de generar un instrumento que nos ha puesto en un debate que no necesariamente tenía que resolverse ahí, ¿verdad? Entonces aquí es donde viene otra vez el escenario de cómo hacemos política. Por supuesto que iba a sacar rédito el presidente de la República, por supuesto que iba a reaccionar de la forma que ha reaccionado, apelando incluso a la emotividad de quienes afuera no pueden votar por 1000 razones, por lo burocrático, por lo costoso, por su situación incluso migratoria, por 1000 razones. Esto nos lleva entonces a pensar en políticas de Estado. Si tenemos que cumplir tal cual mandata la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional en su sentencia de 2016, el ejercicio del voto para población en el exterior, entonces definitivamente a donde tenemos que apuntar es hacer una buena reforma que vaya generando las condiciones para que puedan votar estas personas. ¿La Asamblea para usted no lo logró? No lo logró en primer lugar, y vamos a llegar tal vez también a este tema con la Ley de Reconciliación Nacional. A veces por querer hacer productos frente a una inmediatez, que lo que requieren son procesos de debate y procesos incluso metodológicos sostenidos, lo que hacemos es, o lo que hace la Asamblea Legislativa, es definitivamente ir en un tropel, ¿verdad?, inmediato, asumir lo que en sus intereses corresponde, porque también ahí hay representación de intereses manifiesto en lo que también aprobaron diputadas y diputados, que se contrapone también a intereses muy específicos y manifiestos de esta fuerza que ha emergido, que es bajo el liderazgo de Nayib Bukele. Si les parece, vamos a aprovechar una serie de recursos. El presidente hizo efectivo su veto, declarándolo inconstitucional, y presentó 3 razones. Él lo puso en su Twitter, nos va a aparecer en pantalla el Twitter en el cual el presidente pone de manera explícita, pues mi veto por inconstitucionalidad con los argumentos respectivos ante el adefesio jurídico enviado por los diputados de la Asamblea, en contra del derecho inalienable y universal de nuestros hermanos en el exterior. Pero ahora vamos a llevar, por lo menos en términos generales, las 3 razones, y veamos entonces un full pantalla de la primera razón que establece el veto. Omite de su texto el sufragio activo referido a la elección por parte de los ciudadanos salvadoreños residentes en el exterior de los consejos municipales, así como los requisitos, condiciones y plazos para el ejercicio del sufragio pasivo por parte de los ciudadanos. Quedémonos entonces solo de momento con esta razón número 1, particularmente, Ruth, es, ¿usted comparte o no la propuesta del presidente o la reacción o el argumento del presidente ante este tema de omitir el voto para los consejos municipales? Bueno, sobre el tema, sobre este primer punto, yo creo que es necesario que el señor presidente sepa, y que también los salvadoreños sepamos, que el sufragio pasivo para los salvadoreños residentes en el exterior está garantizado. ¿Qué es el sufragio pasivo? Es la posibilidad de ser candidatos.
y eso ya está reconocido tanto por el Código Electoral como por la propia Constitución. ¿Cuál es la diferencia entre residir fuera del territorio nacional y residir en el país? Bueno, simplemente que en el caso de las personas que residen fuera del territorio nacional, tienen que postularse por el lugar en el que nacieron. En el caso de las personas que residimos en el país, podemos postularnos o por donde nacimos o por el lugar en el que residamos. Y en este caso, en el caso de los salvadoreños en el exterior, como no hay una circunscripción del exterior, por el artículo 79 de la Constitución lo prohíbe, o sea, no lo permite, pues entonces los salvadoreños residentes en el exterior tendrían que postularse por su lugar de nacimiento. Eso es sobre el sufragio pasivo. Sobre el sufragio activo, en cuanto a los consejos municipales, yo creo que esto es una discusión que lamentablemente se ha llevado hasta muy adelante en el tiempo, ya en la ejecución de un calendario electoral. Porque la discusión estaba planteada desde hace bastante tiempo. Lo que pasa es que todo esto tiene un trasfondo de los costos electorales que tiene, o sea, no estoy hablando de costos económicos, estoy hablando del costo político, claro, de asumir la discusión. Y eso es lo que a veces, pues definitivamente nos trae algunas dificultades entre la parte técnica, ¿verdad?, cuando se trata de llevar adelante una propuesta, y ya las decisiones políticas de tratar de limitarlo. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Aquí hay una contradicción. Hay una resolución de sala que establece que debe regularse para el 2021 a más tardar la elección de todas las elecciones, y especialmente la de los consejos municipales como parte de esto, sí, que es el objeto de discusión. Pero hay una resolución que es la 15/2014, que es una inconstitucionalidad, que es el caso de los policías, cuando se analizó el caso del voto de los policías. Y esta resolución dice claramente, una resolución de sala de lo constitucional, que dice que atendiendo a la soberanía popular llevada al ámbito local, quienes deben votar en el ámbito local tienen que ser las personas que residen en el municipio. Entonces, este tema tendría que haber sido incluso puesto en conocimiento, o sea, consultado por parte de la Asamblea en esa interrelación normal que debiera existir entre los órganos de Estado. En esa relación debiera consultársele o debieran habérsele mandado, entiendo que ahorita, ya después de la aprobación, sí se le remitió a la Sala de lo Constitucional precisamente para que tenga por cumplida y se le dé una prórroga en el caso de los consejos. No es sencilla la aplicación de los consejos municipales, porque no es solo habilitarles el derecho para que voten, sino las propias contradicciones que esto representa, porque no es menos cierto que los salvadoreños residentes en el exterior podrían determinar una elección de un consejo municipal. Hay un aspecto acá y quiero incorporar otro factor. Vamos a pedir a producción, nos puede poner particularmente el full pantalla sobre la razón 3. Razón 3 del veto, que nos permite conectarlo también con otro recurso que tenemos ahí en pantalla. En dicho decreto se persiste en la regulación del voto postal como mecanismo para que los compatriotas residentes en el extranjero ejerzan su derecho al sufragio, cuando tal y como señala en la opinión brindada por el Ministerio de Relaciones Exteriores a esta presidencia, el sistema del voto postal es complejo y genera confusión en la población en el exterior. Es parte del argumento del veto, pero también pedir la producción nos pone de una sola vez el full pantalla de un tuit de Daniel Sobato, que es especialista en temas electorales y que reacciona ante un tuit de Malcolm Cartagena, que a su vez es una reacción de declaraciones del presidente de la República. Entonces, si nos pueden poner también ese tuit para tenerlo como referencia, y eso puede también... bueno, si no lo tenemos en pantalla, lo leo aquí, lo tengo aquí. Otro grave error del presidente Nayib Bukele, dice el señor Sobato, dice que todos los países desarrollados tienen voto electrónico. Ver Idea Internacional, que es una organización que ve temas electorales, el mapa de los países que tienen voto electrónico son una minoría. Nayib Bukele debe asesorarse con el vicepresidente Félix Ulloa, que es un experto en temas electorales. Lo cito textual. Entonces el tema aquí, Naida, es la factibilidad del voto en el exterior, pero también la separación con el voto electrónico, porque parece que se ha combinado en el discurso esto. Ese es el punto, que el presidente de la República ha combinado la calidad del voto en el exterior con el método que va a utilizar, ¿verdad? Que en este caso lo que dice es a través de internet, electrónico, entre otras. Aquí es donde tenemos que detenernos un poquito, es decir, no necesariamente la tecnología puede ser algo que no sea complejo.
sobre todo en un mundo en el que sabemos que cada vez son más vulnerables este tipo de sistemas. De hecho, uno de los grandes puntos de debate a nivel internacional, tal como lo plantea el politólogo Sobato y tal como lo plantea Ideas en sus estudios, tiene que ver precisamente con la vulnerabilidad de la secretividad del voto, que es uno de los elementos más sagrados del ejercicio del sufragio. Esto no es que a vía postal no se pueda romper, por supuesto que también se puede romper, claro, pero es menos, digamos, en cantidad, en impacto numérico con el tema postal que con el tema electrónico. Aquí realmente volvemos otra vez a la reflexión. La inmediatez no necesariamente debe de anteponerse frente a una respuesta que necesita más diálogo y debate, sobre todo países como los nuestros que necesitan mucha asistencia técnica, mucha innovación en torno a esta temática. Tan complejo es vía postal como complejo puede ser también vía electrónica, ¿no? Tengo que hacer la pausa, pero al regresar, si le parece, termina la idea sobre este tema y ampliamos otros aspectos. También usted puede interactuar con nosotros a través de las plataformas digitales @8 en punto en Twitter, 8 en punto en Facebook. Regresamos. Muy bien, seguimos platicando entonces de temas de coyuntura política y lo estábamos haciendo sobre las reformas electorales y el voto en el exterior. Naida, para que pueda cerrar un poco la idea que traía del segmento anterior, y le incorporo solo un elemento más, que creo que le pone también más, le agrega condimento a este tema. Las declaraciones de Julio Olivo, magistrado del Tribunal Supremo Electoral, en el cual alega que se están usando los consulados o tiene sospechas de uso de consulados para campaña de nuevas ideas. Y este en el tema del voto en el exterior por la modalidad, el debate de lo electrónico que puede generar garantías o muy vulnerable, y el tema también de la figura de los consulados en este proceso. Claro, y además así estipulado por la ley, es decir, hay una prohibición expresa de la utilización de recursos del Estado, incluso de la intromisión desde el ejercicio diplomático a efecto de captación política, partidaria. En este caso, lo que pasa es que ahora lo estamos como viendo a todas luces, o hay un anuncio del presidente del Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, si volvemos a casar el funcionamiento del sistema político, que en este caso son los valores alrededor de los cuales interactuamos y estos actores políticos tienen impregnado, habría que ver si no ha sucedido también en otras gestiones. Es muy posible que haya sucedido, no tengo elemento probatorio para ello, pero sería algo interesante de averiguar qué tanto se ha generado desde los consulados un ejercicio político partidario, ¿no? Teniendo esto o partiendo de esto, volvemos otra vez. Realmente el voto postal es complicado, o sea, realmente son muchos pasos. Estuve en la elección de 2019, de hecho, en todo el proceso de observación de las juntas de voto en el exterior, y realmente es todo un protocolo y todo un proceso que para El Salvador fueron pasos importantes, por supuesto, en su momento, pero que todavía se pueden mejorar y ajustar. Creo que más bien tenemos que aprovechar la oportunidad que se nos está dando a través de esta sentencia de la Sala de lo Constitucional. Creo que más bien deberíamos de atender, si bien es cierto, este impasse al fin y al cabo va a ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia, lo más seguro, si debemos atender realmente a qué tipo de construcción desde lo electoral y desde la institucionalidad, cada una con su función, debe de entonces así cumplir, que es el gran problema. O sea, cuando empezamos a mezclar estas aguas y dentro de la construcción de la institucionalidad pública encontramos todos estos valores políticos, entonces evidentemente es ese híbrido, es esa construcción que tenemos de la aspiracional, de democracia, que toda la vida hablamos de él, pero que tal vez nos da un poquito de tiempo a hablar de la última encuesta de la UCA. Vamos a ver si lo podemos, creo que en el último segmento nos va a dar un tiempo para esto, solo para tener esta lectura también, Ruth, de su parte, qué factores técnicos y jurídicos deben ser considerados para garantizar el derecho en el voto en el exterior, pero sin obviar tanto el factor presupuestario como el tema logístico y tecnológico acá. Primero, creo que hay que tener en cuenta que migrar a un sistema con tecnología, en el caso del voto electrónico, que puede ser un voto remoto, un voto asistido, que son dos situaciones distintas, pues ahí tiene un costo no solo técnico, sino también económico, ¿verdad? Y aquí creo que hay que tener muy claras algunas cosas. En cuanto al voto postal, miren, el voto postal, cuando se presentó a la Asamblea, se presentó con una cooperación, se gestionado en la presidencia del expresidente Funes, con una cooperación de PNUD,
que hizo un trabajo con una consultoría, precisamente un diagnóstico sobre la implementación del voto de los salvadoreños en el exterior y cuál iba a ser la modalidad que se iba a presentar. Y en este caso apareció precisamente el voto postal. Ahora, yo creo que aquí hay un tema que usted refería, Carlos, cuando decías que había una opinión de Cancillería que decía precisamente, que refería que en el veto así lo sustenta. Exactamente, que era difícil, que era complejo, que además no garantizaba el sufragio. Yo creo que aquí hay un tema que nosotros tenemos que ponerle atención y es la responsabilidad del Ejecutivo también con el voto del exterior. ¿Desde qué ámbito? Uno, el salvadoreño necesita un DUI para votar. Y para obtener DUI, la emisión del documento único de identidad le corresponde al Registro Nacional de las Personas Naturales. Hay que garantizar que las personas obtengan su documento y no solo para votar, sino también para que se puedan identificar como salvadoreños. Ahorita, actualmente, tenemos 400.000 salvadoreños residentes en el exterior con documento único de identidad. Más de 50.000 están vencidos. Y hay que garantizarles precisamente no solo la renovación, sino hay que garantizar que más salvadoreños puedan obtener su documento. Sin embargo, solo tenemos 4 países en los que existen mecanismos presenciales permanentes para obtener el documento. Ese es uno. El otro es el tema del empadronamiento. El empadronamiento ya fue avalado por la Sala de lo Constitucional, que no lo ve como una limitación, sino como una condición para el ejercicio del sufragio. Y en este punto, sobre el empadronamiento, es relevante, Carlos, porque es lo que le permite al Tribunal Supremo Electoral poder organizar y planificar adecuadamente la elección. Y el tercer punto crítico es precisamente el viaje del paquete electoral. Y ese viaje del paquete electoral, amén de que está a cargo, o sea, el responsable de esto es el Tribunal Supremo Electoral, quien gestiona, quien ejecuta ese envío, es Correos del Salvador. Y Correos del Salvador es una institución de gobierno. Por tanto, en la medida que esos convenios que tenga Correos con las organizaciones internacionales, que son los que precisamente llevan a cabo todo el tránsito del paquete electoral de ida y vuelta, pues en la medida que esto esté de mejor manera, más afinado, habrán menos dificultades para los salvadoreños para poder votar. Entonces, esto es un tema importante porque además, esto lo voy a unir con otro asunto, y es el tema presupuestario. O sea, el Tribunal Supremo Electoral presentó en noviembre, el 26 de noviembre, si mal no recuerdo, 26 de noviembre del 2019, presentó el presupuesto al Ministerio de Hacienda, el presupuesto general de elecciones, el extraordinario. ¿Y qué es lo que está pasando? Que hoy estamos a finales de enero y todavía no se ha remitido siquiera por parte del Ministerio de Hacienda ese presupuesto a la Asamblea, que tiene que además tomarse su tiempo para analizarlo, estudiarlo. Ahora, ¿cuánto le van a recortar al tribunal? Porque estoy segura que no van a darle los 55 millones que el tribunal ha presupuestado. Y hay una fase de información de la ciudadanía que ya hoy no le podemos, garantizar, que es la fase de información para el cambio de residencia. Entonces, además de esto, tenemos el otro componente, que es el presupuesto de los salvadoreños, del voto de los salvadoreños en el exterior, que todavía pues no se ha podido preparar o terminar de afinar en función de que no hay una modalidad definitiva. Hagamos la transición a otro de los temas que quería poner en discusión en esta mesa, Naida, es el proyecto de ley de reconciliación nacional. En la Asamblea Legislativa es un tema que, al igual que el tema del voto en el exterior, tienen una caducidad, es decir, tienen un tiempo específico al cual debe la Asamblea Legislativa pues emitir postura a través de una ley. ¿Cuáles considera usted que son los intereses confrontados que no permiten aprobar una ley de reconciliación, obviamente bajo los parámetros de la justicia transicional? Claro, en primer lugar hay que reconocer que hay un conflicto de interés, es decir, las mismas personas que estuvieron implicadas en el conflicto armado son a las que se les ha dado el mandato ahora de construir un instrumento que realmente pueda llegar incluso a la penalización de algunos actos ahí estipulados en torno a la comisión de delitos en un entorno de guerra, ¿no? Creo que eso marca de hecho de entrada el escenario. Hay dos ofrecimientos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos han hecho expresa su voluntad de poder apoyar la construcción de este instrumento. Eso de alguna forma generaría
una ruptura del conflicto de intereses, pero habrá que ver entonces si así lo deciden o así lo definen los diputados y las diputadas, ¿verdad?, de la comisión que ahorita está trabajando esta temática. Partiendo de ello, creo que tiene un papel fundamental las organizaciones de derechos humanos y las voces de las personas víctimas. El enfoque de victimología también es muy importante alrededor de esto. Vimos el día de ayer al diputado presidente Mario Ponce recibir una llamada telefónica y asumir en su teléfono una llamada en lo que una persona hablaba de su testimonio de guerra. Además, un testimonio seguramente que revictimiza en primer lugar y en segundo lugar que no ha sanado. Tenemos un país que no ha logrado sanar todos sus dolores. Incluso este instrumento debería de ser totalmente abierto a efecto de lograr este efecto, ¿no? O sea, estamos buscando un proceso de sanación. La reconciliación pasa por reconocer nuestros dolores, por reconocer también cuáles fueron los actos cometidos. Esta es ya la tercera llamada, digamos, ¿no? O sea, es impresionante que tengamos que llegar a estos niveles en torno a un proceso de reconciliación nacional, dice mucho del órgano de Estado. En este sentido, sí, las voces de las personas que han sido afectadas durante el conflicto, las voces de las organizaciones de derechos humanos que han estado empujando de manera muy valiente esta temática, creo que son fundamentales todavía, porque el órgano legislativo no creo que asuma su papel como debe de asumirlo, a no ser que asuman otros y otras diputadas que no estén implicados de manera directa. Pero si vemos la conformación, ¿verdad?, de esa subcomisión, entonces lo vemos todo. Tengo que hacer la pausa, pero al regresar pues vamos a dar paso si tenemos preguntas y comentarios de nuestros amigos y amigas de la audiencia. Recuerde que puede interactuar con nosotros a través de las plataformas digitales, @8 en punto en Twitter y también en Facebook. Volvemos en minutos. Muy bien, último bloque y llevemos la secuencia del tema del proyecto de ley de reconciliación. Ruth, dos temas son álgidos por los diputados y diputadas que han pasado en este set. Aparecen dos temas, o identifica dos temas. La cárcel, autores materiales e intelectuales y la responsabilidad civil, es decir, el pago para resarcir daños. Estos son los dos temas más álgidos. ¿Usted coincide con esto y cómo también desde la posición del gobierno, cómo puede favorecer o en este caso promover esta dinámica de función de la justicia transicional? Bueno, primero, yo recuerdo que en gobiernos anteriores se crearon las comisiones de trabajo, etcétera. Pero el problema, Carlos, está, y básicamente eso comentábamos en el intermedio, que los problemas están en cuanto a las sanciones, efectivamente en el tema de cárcel y en el tema de la responsabilidad civil. Yo creo que la Asamblea, todo este tiempo que se ha tardado, precisamente en no ponerse de acuerdo y además en no saber cómo manejar el tema, porque yo creo que ahí ha estado uno de los principales problemas, en que no han sabido manejar este tema. Esto es un tema sumamente sensible para las víctimas, o sea, nuestra sociedad definitivamente no ha sanado. Hay una parte que dice de personas cuando opinan, esto es un tema del pasado. No es del pasado, es nuestro presente. O sea, si este pasado no existiera, si no hubiesen habido el conflicto, los acuerdos de paz, ya vamos a hablar sobre el tema de la encuesta de hoy, que realmente es muy reveladora, entonces no tendríamos el Salvador que tenemos el día de hoy. Y yo creo que aquí nos ha quedado a deber la Asamblea realmente con seriedad, porque además creo que no se han puesto a pensar de que si se redacta una ley, si se aprueba una ley que esté fuera de los parámetros de la sentencia, va a ser declarada inconstitucional. Entonces vamos a volver otra vez, y yo creo que ya ha pasado tiempo suficiente para que se haga un trabajo serio, un trabajo comedido. Es definitivamente el tema de las sanciones, hay que abordarlo y hay que abordarlo responsablemente, pero ya Naida señalaba que el hecho de que la comisión esté conformada por personas que estuvieron involucradas precisamente, pues entonces eso termina contaminando, o sea, el ánimo lo termina contaminando y también termina contaminando la percepción pública. Dos factores en paralelo que creo que en este tema también ponen en discusión, Naida, es la necesidad de establecer no solo la ley, sino bajo los parámetros de justicia transicional. Primero es las declaraciones del señor Juan Rafael Bustillo en el juicio de la masacre del Mozote, que básicamente hace una mención, y lo cito textual, pienso que fue iniciativa del propio coronel Monterrosa que hizo esa grosería. Esas son citas textuales que él dijo en este juicio. Y el otro, lo que se conoció este día del Departamento de Estado,
de que tiene información suficiente para hacer una designación pública de 13 personas por su participación en el asesinato de los sacerdotes jesuitas y de Elba y Celina Ramos. Entonces, como estos dos factores en paralelo también pueden imponer un poco de presión a la Asamblea Legislativa y también elementos que van a la luz, se ponen a la luz. Por supuesto, hay una ruptura del silencio que tradicionalmente estábamos viendo dentro de gente de la Fuerza Armada o dentro de incluso personas que están siendo señaladas, en este caso específico el coronel Bustillo, sobre todo dentro de este juicio en particular del Mozote, ¿no? Creo que eso y la designación de Estados Unidos es un mensaje bien claro para la Asamblea Legislativa. Y palabras más, palabras menos, yo ponía hoy un Twitter al presidente de la Asamblea Legislativa, por supuesto, anexando este comunicado, que si no entiende ese mensaje, entonces definitivamente va a venir de afuera. Va a venir de afuera. Si no sabemos hacer la tarea adentro de casa, va a venir de afuera. ¿Quién lo expone desde afuera? Bueno, habrá seguramente otro tipo de debate alrededor de la solvencia y la estatura moral como para hacerlo, pero de que puede venir, puede venir. Y además se están generando las condiciones para ello. ¿Qué tipo de actores y qué tipo de interlocutores son las personas que pudieron haber estado señaladas durante el conflicto armado y que llevan procesos o que pudieran abrirse en procesos frente a relaciones de poder desde otra configuración? Eso hay que comprenderlo. Además, suma esto todo el proceso de construcción que a futuro viene del sistema político o del sistema incluso de interacción, que lo vamos a casar luego con la encuesta del Lido. Ya aprovechemos, si les parece, y vamos a pedir a producción, nos puede poner en pantalla un full sobre la encuesta de la UCA, la gráfica número 1, en el cual establece, pues ahí lo vemos en pantalla, respaldo al sistema democrático y tendencias autoritarias. Y ahí es interesante, en algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser mejor que uno democrático, y como ustedes ven, pues el color azul, de acuerdo, 41.9%, indeciso 36, en desacuerdo 36.5%, indeciso 3.6%. Los grupos y las personas que representan serias amenazas para la sociedad deberían ser eliminados, 47.2% de acuerdo, en desacuerdo 30.4%. Si hubieran huelgas o protestas que causaran desorden en el país, se justificaría que las autoridades usen la fuerza contra estas, 40.7% de acuerdo, desacuerdo 39.7%. Y es necesario que las autoridades gobiernen con mano dura, 61.1% están de acuerdo. ¿Qué nos dice de esto, Ruth? ¿Qué podemos interpretar de estos datos? Yo te diría más, Carlos. A ver. O sea, no es 61, estamos hablando de un 76.6. Si le sumamos los que están muy de acuerdo. Con los que están muy de acuerdo, porque claro, el de acuerdo viene siendo, o sea, lo que más nos llama la atención porque es la barra más grande, pero claro, hay una parte que está muy de acuerdo con esa afirmación y terminaría siendo el 76.6. Y sobre las autoridades fuertes estamos hablando de un 85% de la población. Fíjate que hacíamos una reflexión hace un rato, y es que es preocupante esta encuesta de la UCA, porque además no todo el mundo expresa conocer los acuerdos de paz. O sea, hay un 20% de la encuesta que dice que no conoce, 18.8% que dice que no conoce los acuerdos de paz. Y hay un 53% que dice que el acuerdo de paz casi que estamos en la misma situación de que hace, ¿verdad?, desde el año 92. Entonces, es muy complicada esta situación cuando la población está demandando una autoridad fuerte, donde estamos diciendo, la población está diciendo que lo que quiere es mano dura, donde la población está diciendo de que hay que eliminar a las personas que pues causen graves daños a la sociedad, y esto encaja bien, desafortunadamente, con las campañas electorales, con la campaña electoral que viene diciendo vamos a poner la pena de muerte, aquí hay que hacer esto, etcétera. Es lamentable. Y yo creo que en eso que no hemos avanzado, y esa es responsabilidad de todos en cultura política. O sea, nosotros tenemos obligaciones como la academia, los medios de comunicación, tenemos una responsabilidad que no hemos asumido. Y estos resultados es parte de eso. Claro, las personas están viviendo una situación de violencia. O sea, es bien interesante porque esto nos está reflejando también que lo que está diciendo la gente, porque el principal problema de por qué identifican que vivimos en una situación similar es precisamente porque dicen vivimos en otra guerra, estamos en una situación de violencia. O sea, entonces las estadísticas, hay algo ahí que no está encajando porque las personas siguen diciendo
de que estamos en una situación de violencia, de que el medio en el que se mueven es un medio que realmente no está garantizando, no le garantiza sus derechos. Y hay un dato también bien importante que yo lo sacaba por aquí, y es que dice que hay un irrespeto, o sea, la gente sí considera de que se debe respetar el criterio de la minoría sobre los mayores, de la minoría y de las mayorías. Cierro con Naida. ¿Cuál es la interpretación que el gobierno debe hacer de estos datos? Yo creo que los partidos políticos perdieron su rol hace rato. Uno de los roles de los partidos políticos es la educación política y no hay educación política, evidentemente. Solo cierro, porque ya nos está sonando la música, entre la diferencia entre el sistema político que decíamos al principio del programa, ahí se ve manifiesto de manera clarísima cuáles son los valores que tenemos en la construcción nuestra. Aquí está. Es decir, anhelamos el autoritarismo. Entonces, por un lado decimos sí, aplaudimos la democracia, pero nuestros valores, cuando hacemos este tipo de preguntas, se ven manifiestos. Y ahí está entonces esa cohabitación entre el aspiracional de democracia, un régimen democrático existente, y todo un sistema político que todavía no tiene las condiciones para realmente decir que este país ha avanzado en el tema de democracia, ¿no? Quiero darles las gracias por haberme acompañado. Naida, Ruth, nos vamos a volver a encontrar. Vamos a seguir discutiendo estos temas de coyuntura política, de temas de derechos humanos, de temas electorales, que es importante que nuestra audiencia tenga como referencia. Gracias por haber estado con nosotros y a ustedes también, amigos. Será hasta mañana, 8 en punto. Buenas noches. Gracias.